Hola, hola, bienvenidos. Como siempre digo, buenos días, buenas tardes, todo depende de cuándo estén mirando este video. Nos encontramos casi al final de lo que es el recorrido por introducción a la psicología. No se preocupen que en breve les voy a dejar un video, un instructivo de cómo va a ser el segundo parcial. Les adelanto que va a ser algo a desarrollo, pero asincrónico, digamos, no va a ser que ustedes lo tengan que entregar como el examen múltiple opción, sino que les voy a dar un rango de tiempo en el día que esté estipulado para que ustedes lo puedan subir y luego yo lo lea. Simplemente necesito definir algunas cuestiones más y luego se los informaré. Bueno, como les dije, estamos casi al final de lo que es introducción a la psicología. Nos hemos encontrado al principio con unidades bastante distintas a lo que nos encontramos en esta segunda parte. Al principio nos encontramos con temas que eran muy variados dentro de las mismas unidades y a partir de la unidad 5 ya nos encontramos con las cuestiones relacionadas a los procesos psicológicos básicos, en donde ya vemos unidades con temas que nos permiten seguirlo de una manera más fácil, en donde hay una lectura que creo que tanto a ustedes como a mí les permite seguir el hilo de hacia dónde se dirige el material. Anteriormente estuvimos viendo percepción, sensación, cognición. Hoy vamos a ver rápidamente motivación y emoción. Como ustedes saben, estos son unos videos que a ustedes les permite guiarse o orientar la lectura. Ese es el objetivo que yo intento con estos videos, ya que sé que si grabo 1 hora y media hablando de esto, no lo ve nadie. La unidad comienza hablando de lo que es los motivos. ¿Qué es la motivación? El autor de este libro define al motivo como variables hipotéticas cuya función es explicar la intencionalidad o propósito de la conducta. Explicar la intencionalidad o propósito de la conducta. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros nos ponemos a analizar, vemos que es donde se reemplaza el concepto de voluntad. Al interiorizarnos o al desglosar lo que es el motivo o la motivación, podemos ver que es algo que puede ser mesurable u operacionalizable, sí. En un momento del relato también dice que los motivos definen la conducta no solo de los seres humanos, sino también de los animales, y que muchas veces nosotros estamos guiados por motivos que son conscientes, pero otras veces también estamos guiados por motivos que pueden ser inconscientes. Es decir, muchas veces sabemos cuál es la intencionalidad de nuestra conducta y otras veces no, simplemente hacemos algo porque ese algo nos está dando vuelta por la cabeza, pero no sabemos hacia dónde estamos yendo o por qué estamos haciendo esto. No podemos determinar claramente cuál es la intencionalidad o el propósito de la conducta. ¿Cómo se pueden clasificar los motivos? ¿Sí? Tenemos los motivos primarios, que están más relacionados a lo que vimos en la unidad pasada, relacionados a lo que son los reforzadores primarios, más relacionados con las cuestiones biológicas, ¿sí? Ejemplos de motivos primarios tenemos la evitación del dolor, el hambre, la sed, la necesidad táctil, la necesidad de dormir, la sexualidad, la creación. Motivos secundarios. Dentro de los motivos secundarios tenemos motivos secundarios sociales y motivos secundarios personales. Dentro de los motivos secundarios sociales tenemos la necesidad de filiación, la necesidad de pertenencia de un grupo. Esto se ve claramente, un ejemplo de esto puede ser lo que sucede en la adolescencia, en donde es necesario o en donde todos los seres humanos cuando transitamos esa etapa necesitamos ser parte de un grupo, ¿sí? La necesidad de autonomía es un motivo secundario social, es decir, me puedo valer por mí mismo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. La obediencia a la autoridad, generalmente esto está más relacionado a las cuestiones del trabajo, ¿sí? Y por el otro lado tenemos los motivos secundarios personales, en donde
están más relacionados a la afición por un deporte, al consumo de alcohol, al temor a viajar en avión, están más relacionados a cuestiones intrínsecas de las personalidades, y en cambio los motivos secundarios sociales están más relacionados a cuestiones establecidas socialmente. En el desarrollo de este libro verán que la relación entre los motivos secundarios y los motivos primarios lo establecen o nombran a un autor que, bueno, para los psicólogos es bastante conocido, que es Abraham Maslow, el cual habla de la pirámide, ¿sí? De las necesidades, de cómo están ubicadas nuestras necesidades, ¿no? Desde abajo hacia arriba. Abajo haciendo referencia a cuáles son las que nosotros necesitamos saciar o cuáles son aquellas que nosotros necesitamos abastecer primordialmente, ¿sí? Y las de la punta serían como las que también las necesitamos, pero que no son tan esenciales, ¿sí? Y a través de esta pirámide hace una relación entre los motivos primarios y los motivos secundarios, diciendo que en la medida que nosotros vamos abasteciendo los motivos primarios, que estarían más relacionados a la fisiología y a la biología, vamos estableciéndonos motivos secundarios, que es ir en la pirámide hacia arriba. Por ejemplo, tenemos abajo los motivos fisiológicos: respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Tenemos la seguridad, relacionada a la seguridad física, la seguridad de empleo, de recursos, familiar, ¿sí? Tenemos la necesidad de afiliación. Acá relacionenlo con los motivos secundarios sociales: amistad, afecto. Luego, este autor hace referencia al reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y por último, las necesidades de autorrealización, relacionados a lo que es la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicio, la aceptación de hechos, la resolución de problemas, etc. ¿Cuáles son las teorías relacionadas a la motivación, ¿no? Tenemos por un lado la teoría de la autonomía funcional de los motivos, que habla de que al principio solo somos necesidades biológicas, para decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere hacer referencia a esto? Que al principio los motivos que nosotros tenemos o lo que nos guían son los relacionados a la biología y a la fisiología, ¿sí? Que habla que los motivos secundarios surgen relacionados a los primarios, pero una vez satisfechos, los secundarios no desaparecen, sino que se vuelven autónomos, ¿sí? Y así van influyendo uno en el otro. ¿Cuáles son las teorías que subyacen a la motivación? Como yo dije antes, ¿qué era la motivación? ¿Qué era la intencionalidad y la conducta? Por un lado tenemos la teoría homeostática. Ustedes saben que homeostasis es encontrar un equilibrio en el cuerpo, decir que buscamos ciertos objetos conducidos por carencias que tenemos, ¿bien? Pero estas carencias son detectadas por sensores biológicos que alertan al organismo para restituir su equilibrio, ¿no? Y eso es lo que se llama homeostasis. Siento que me falta algo y voy en búsqueda de eso. Generalmente los indicadores son biológicos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la teoría del nivel de actividad óptima, que los motivos promueven el desequilibrio y el incremento de la necesidad, es decir, yo necesito algo y voy en búsqueda de eso. Y por el otro lado tenemos la teoría del incentivo, más relacionada a los motivos que se encuentran afuera, con un objeto externo, ¿sí? Pero que si yo no hubiese conocido ese motivo no me generaría ningún tipo de motivación. Ahí el libro hace un desarrollo bastante exhaustivo, el cual yo simplemente les voy a nombrar la relación de 8 motivos relacionados, 8 motivos primarios y su relación con los motivos secundarios. No voy a detenerme en esto, sino es algo que ustedes lo van a poder leer. Simplemente les voy a decir que los motivos son la evitación del dolor, la alimentación, la necesidad táctil, la curiosidad, el juego, la crianza, la sexualidad y la agresión. Cada uno de estos está relacionado a cuestiones más intrínsecamente biológicas, pero a la vez tienen una perspectiva social que hace que esto se relacione con los motivos secundarios, ¿sí?
Por otra parte, yo acabo de nombrar 8 motivos primarios. Por otra parte, habla de 4 motivos que son secundarios, que más o menos lo fui desarrollando entre lo que eran los motivos secundarios sociales y los motivos secundarios personales. Estos motivos son la motivación a la conformidad, la motivación de la autonomía, la obediencia a la autoridad, la motivación del logro. ¿Qué es la motivación de conformidad? Es pertenecer a un grupo, significa acatar reglas y comportamientos, ¿sí? Entonces, cuando yo necesito pertenecer a algo, vuelvo al ejemplo de la adolescencia, generalmente yo me amoldo a lo que mi grupo de amigos en ese momento hace o decide hacer, ¿sí? La motivación de la autonomía está relacionada a cuestionar esas normas, ¿sí? De decir, muchos lo llaman como la reactancia, de decir, no, yo voy a hacer esto de una determinada manera, no me importa cómo lo hagan ustedes, ¿sí? La obediencia a la autoridad consiste en la tendencia a acatar aquellas opiniones o a ejecutar órdenes cuando las mismas son emitidas por personas consideradas jerárquicamente superiores. Obediencia a la autoridad se me viene, por ejemplo, en las cuestiones laborales, se me vienen los niños menores que acatan las cuestiones establecidas por sus padres. Y por último, dentro de lo que son los motivos secundarios, tenemos la motivación del logro, que es la tendencia de cada ser humano, y esto está más relacionado a los motivos secundarios personales, que es la tendencia de cada ser humano a buscar su máximo nivel de éxito, ya sea en los estudios, en los deportes, en la aceptación social, etc. Como dije, íbamos a hablar acerca de motivación, que retomo. Dije que era la motivación, que son variables hipotéticas cuya función es explicar la intencionalidad de la conducta. Habrán visto que hay cuestiones más relacionadas a la biología, hay cuestiones más relacionadas a lo social, pero siempre estamos hablando de el por qué yo me dirijo hacia algo, qué es lo que me impulsa a mí ir hacia algo. Cuestiones más relacionadas a los motivos primarios, cuestiones más relacionadas a los motivos secundarios, personales o sociales. Pero también mencioné que íbamos a hablar acerca de qué son las emociones, ¿no? Hoy en día, más en esta época de pandemia, nos encontramos transitando un sinfín de emociones que nos llevan en un periodo muy limitado de tiempo, pasamos por diferentes estados, ¿no? Pero ¿qué son las emociones? Las emociones son estados afectivos que experimentamos, reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato, ¿sí? Dentro de lo que son las emociones, la experiencia, lo que yo ya viví, juega un papel sumamente importante, ¿sí? Que es un estado que sobreviene rápidamente, súbitamente, dice, que puede ser pasajero o puede ser duradero, ¿sí? 3 aspectos importantes durante el estudio de las emociones. Las emociones tienen 3 componentes: componentes fisiológicos, componentes conductuales y componentes cognitivos. Componente fisiológico está más relacionado a lo que causa en mi cuerpo la emoción. Está más relacionado a, por ejemplo, la taquicardia, la sudoración, el sonrojarme, el que me transpiren las manos. Está más relacionado a lo que me provoca biológicamente, ¿sí? Conductualmente, que estaría más relacionado a decir, bueno, biológicamente no se expresa tanto, sino que esto me impulsa a moverme de una determinada manera, a actuar de una determinada manera, ¿sí? Y cognitivamente hace referencia a la experiencia consciente de las emociones. Ya vimos lo que era cognición. Es decir, nosotros podemos explicar qué nos hizo emocionar de tal o cual manera. Muy importante estos 3 componentes para diferenciar dentro de lo que son los estados emocionales, ¿sí? Por otro lado, tenemos las emociones que se pueden clasificar en emociones primarias y en emociones secundarias. Tenemos las emociones primarias, que son el miedo, el susto, la sorpresa, el placer, el displacer y la ira.
Y las secundarias están más relacionadas a la culturalización o a la socialización. Ellas son el orgullo, la vergüenza, la admiración, la culpa, ¿sí? Estas diferenciaciones, pueden tener muchos entredichos, muchas cuestiones que no todo el mundo acata, debido a que no todos los mismos autores las dividen de la misma manera. Antes hablábamos sobre teorías de la motivación. Acá tenemos teorías sobre las emociones. Unos nombres sumamente difíciles que los voy a leer. Teoría de James Lange. La emoción conscientemente experimentada acontece cuando evaluamos o interpretamos nuestra respuesta fisiológica. Es decir, que este autor dice que la emoción la experimentamos cuando nosotros nos damos cuenta las consecuencias fisiológicas que tenemos. Recuerden que hace un rato yo les hablé de componente fisiológico, componente cognitivo y componente conductual, ¿no? Según esta teoría, experimentamos una emoción cuando somos conscientes de cuál es nuestra consecuencia fisiológica. Por otro lado, tenemos la teoría de Cannon-Barr, que habla de que la activación fisiológica y la experimentación de las emociones son acontecimientos simultáneos. Acá ya tendremos más de un componente, no solo la experimentación fisiológico-biológica que habla James Lange, ¿sí? Sino que habla de procesos que ocurren en simultáneo, no solo la activación fisiológica. Por último, tenemos la teoría de Schroeder-Singer, que a diferencia de las otras dos teorías, habla que lo fisiológico ocupa un lugar secundario y aquí tendría mayor importancia los factores cognitivos que se denominan como expectativa y percepción social, ¿sí? Entonces, recuerden, James Lange, preponderancia de lo fisiológico, Cannon-Barr, procesos en simultáneo, fisiológico y conductual, Schroeder-Singer, papel secundario a lo fisiológico y más relacionado a lo cognitivo, relacionado a lo que es la percepción y la expectativa. Expresión no verbal de las emociones, eso lo van a leer en el libro. ¿A qué me hace referencia con la expresión no verbal de las emociones? Hace referencia a la manifestación conductual, ¿sí? Es decir, expresión no verbal es qué es lo que yo actúo, qué es lo que yo hago a nivel conductual cuando yo estoy teniendo un estado emocional determinado. ¿Cuáles son los indicadores no verbales? Proximidad, acercamiento, miradas, gestos, algo que no sea relacionado fisiológico y algo que no sea relacionado a nivel perceptual. Por último, tenemos las emociones y la percepción subliminal. Emociones me pareció un claro ejemplo los emoticones, que muchas veces hoy en día utilizamos los emoticones para expresar lo que es nuestra percepción de algunos hechos. El aspecto que no se puede controlar es el fisiológico. Los aspectos cognitivos y conductuales asociados a las emociones se encuentran sujetos al control de la voluntad, ¿sí? Eso relacionado a lo que es la percepción subliminal. Y por último, emociones y cognición, ya lo hablé antes, que el componente cognitivo es un componente relacionado a un componente que forma parte de lo que es la emoción, ¿sí? Por ejemplo, que no nos reconozcan el esfuerzo es condición para explicar el mal humor, pero es necesario también levantarnos de la siesta para no estar malhumorados, ¿sí? La creencia de que nosotros podemos controlar la situación es un importante constructo cognitivo que debe tenerse en cuenta, bueno, en la predicción del comportamiento humano, en estas cuestiones. Bien, recuerden lo que les estuve diciendo. Entonces tenemos emoción, emociones, motivación. Motivación, ¿qué es la motivación? ¿Cuáles son los motivos primarios? ¿Cuáles son los motivos secundarios? ¿Cuáles son las teorías que subyacen la motivación? ¿Cuáles son los 8 motivos primarios y los 4 motivos secundarios? ¿Qué son las emociones? ¿Cuáles son los componentes de las emociones? ¿Y cuáles son las teorías que subyacen a las emociones? Tengan en cuenta estas cuestiones que en el parcial de desarrollo les van a servir bastante. Son cuestiones que vamos a intentar
llevarlas a la práctica para poder dejar de tener conocimiento abstracto y verlo, ver de qué manera estos conceptos nos pueden dar herramientas de aplicación en el campo de ustedes, en el campo de aplicación de los futuros técnicos en acompañamiento terapéutico. Desde ya, muchísimas gracias por su atención y espero que ya estén estudiando. Cualquier cosa ya saben cuáles son las vías de comunicación. Muchísimas gracias a todos y a todas.